empezamos con el segundo libro de Humash llamado Shemot. Este libro, hermanos, abarca cronológicamente 211 años de la historia, desde el año 2238, desde la creación, con la llegada de Israel a Egipto, hasta el año 2449, que fue la inauguración del Mishkan, o del templo portable. Mientras el primer libro, hermanos, trata de la creación, y quiero hacer una aclaración porque para darles un repaso, muy breve repaso. Si ustedes conocen lo que es el árbol de la Sefirot, que siempre nombramos, o llamado el árbol de la vida, son 10 Sefirot, y estas 10 Sefirot tienen maneras de dividirse, ¿sí? En este caso se dividen en 5. Keter es el libro de los orígenes, y yo dije la vez pasada, me parece, y cometí un error de decir que el libro de Génesis o Bereshit era el libro de la sabiduría de Jochma, y no es así, sino es el libro de los orígenes. Keter va a ser los orígenes de todo, y como terminamos diciendo el libro de Bereshit, si ustedes quieren conocer cómo va a ser el final de los días, los vamos a encontrar justamente en el principio, ¿sí? Que fue en este libro. Hoy comenzamos el segundo libro, llamado Shemot, y allí quiero hacer un alto porque perdón, no dije lo anterior, ya estoy medio con respecto a cómo se dividen en el libro de la vida, o las 10 Sefirot, cómo se dividen los 5 libros. Se dividen de la siguiente forma. Keter es Bereshit, ¿sí? El origen de todo. Luego viene Jochma. Jochma es el libro de la sabiduría, y tiene que ver con el libro de Éxodo, ¿sí? De Shemot. El tercer libro es Vaikra, tiene que ver con Binah. Binah es la Shejinah, para que lo entendamos, es la santidad. Entonces, luego el cuarto libro, que es lo conocemos como Números, en realidad se llama En el desierto, Bal Midbar, tiene que ver con 6 cualidades internas, ¿sí? Y cuando llegamos al libro de Bal Midbar, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de caos, por así decirlo, ¿sí? En toda la historia va a haber caos. Dan gracias a Dios, se topan con el enemigo, se quejan, o sea, es un caos de sentimientos permanente, y que se vive durante todo ese libro. Y eso es lo que pasa dentro nuestro. Y el quinto libro es Devarim, que es hechos o cosas, y tiene que ver con nuestro físico, nuestro cuerpo. O sea, las 6 cualidades del libro de Números, el anterior, son cualidades internas, conflictos internos. Por eso es que hay tantos conflictos justamente en todo ese libro, porque está detallando de los conflictos que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien. Libro de Shemot. ¿Por qué se llama Shemot? Shemot se llama nombres. Ahora se lo conoce mundialmente como el libro de Éxodo, porque dentro de la narrativa justamente va a haber un éxodo, pero el nombre del libro no es Éxodo, es uno de los temas, ¿sí? Es uno de los temas que vendría a ser ¿sí? Entonces es el regreso acá, pero el nombre hebreo es
importantísimo, porque Shemot, en este libro vamos a conocer especialmente los 72 nombres de Dios. Cada nombre asociado a una característica, porque en realidad Dios no tiene nombres. O sea, Dios, quiero que entiendas que la palabra es una creación de Dios. Y una creación nunca lo puede abarcar a Él, ¿se entiende? Pero sí, cada nombre va a hablar de un aspecto de Dios, del carácter de Dios. Ahora, con respecto a los nombres, nosotros sabemos que la palabra Neshama, que es el alma superior que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza, asentada en nuestra cabeza, es el alma más elevada que tenemos cada uno, donde va a estar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Esa dentro del nombre Neshama, que es alma, pero es el alma superior que tenemos, como dije, está la palabra Shem. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver, Shem significa nombre, por eso es Shemot, es nombres en plural. Y nos vamos a encontrar con unos datos interesantes para quienes quieran anotar con respecto a los patriarcas y su fecha de nacimiento. Y cada nombre, en un momento Dios le va a decir a Moisés que tiene que bendecir a los hijos de Israel. Los hijos de Israel dice que fueron salvos por tres cosas, y una de esas cosas es por guardar los nombres. El nombre es algo importantísimo que no tenemos nosotros idea de lo que es. El nombre tiene que ver con una misión que se nos da en esta tierra. Así como los ángeles se les cambia el nombre de acuerdo a la misión, el nombre que cada uno de nosotros poseemos tiene que ver con una misión. Ahora, cuando se va a bendecir al pueblo de Israel, ¿sí? Se lo va a bendecir con la bendición Juanín, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Esto tiene varios comentarios, pero uno de los comentarios tiene que ver, y si ustedes, o sea, quienes estamos en el retorno, se van a dar cuenta por qué tengo un nombre judío. Si no soy judío, ¿por qué tengo un nombre judío? Yo voy a hablar de mi caso, simplemente como ejemplo, ¿sí? Siempre me tomo como ejemplo malo, esta vez voy a tomar un lindo ejemplo. Dicen los sabios que cuando la mujer está a punto de dar a luz, Dios está en ese momento abriéndole la matriz justamente para que la mujer pueda dar a luz. Y que cuando los padres nombran a ese niño o niña, dice que no lo nombran así nomás, sino que son realmente utilizados por Dios en ese momento para poner un nombre sobre la criatura. Muy bien. Tengo personas alemanas conocidos en las congregaciones evangélicas cuyo hija mayor se llama Micaela, por ejemplo. ¿Sí? Muy común ese nombre, Micaela. El segundo hijo se llama Jonathan, varón, y la tercera hija se llama Keila. ¿Sí? Son alemanes. Y los tres nombres son 100% judíos. ¿Sí? Micaela viene de la expresión Mica Moja, ¿quién como tú entre los poderosos? Jonathan es un nombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan del hijo Saúl? Jonathan es un nombre, no
Keila. ¿Qué es Keila? Congregación, la Keila de los santos, ¿sí? Mi nombre es Rubén y mi segundo nombre es Alberto. Y le digo la verdad, no me gustaba mucho el nombre Alberto, no me gustaba para nada, esa es la realidad. Un día aparece en nuestras vidas quien ahora es un sobrino, judío sefardí, se llama Gabriel Calderón, y entonces me lo traen a mi casa, me lo presentan, nos ponemos a charlar. Así que vos sos judío, yo soy judío, yo fui al colegio, estoy circuncidado el 8º día, esto, lo otro, no, mira, ¿cómo se llama tu papá? Alberto. ¿Cómo Alberto? Le digo yo. Entonces me sorprendí, porque era el nombre mío, ¿no? Digo, Alberto, no me decís que tu papá es judío, claro. ¿Por qué no le pusieron un nombre más judío? ¿Cómo? Me dice yo. Y sí, qué sé yo, Aarón, Moshe, no se decía yo, no. Y me dice, ¿querés más judío que Alberto? Automáticamente su pregunta me desestabilizó porque empezó mi cabeza adentro, ¿no?, a buscar un Alberto en la Biblia, ¿no? ¿Cómo me decís eso? Le digo yo. No, es que en la transliteración ese nombre, Alberto es Abraham. ¿Cómo? Abraham. No puede ser. Consulté con un judío ortodoxo, ¿esto es así? Y me dice, sí. No puede ser. Entonces voy a mi mamá, porque mi papá partió hace 15 años, y digo, mamá, ¿quién, entre vos y papá, quién me puso Rubén Alberto? No sé. ¿Cómo que no sabes, mamá? Tiene 94 años. ¿Cómo que no sabes, mamá? No me acuerdo. Pero ustedes lo eligieron el nombre, sí, nosotros lo elegimos con tu papá, Rubén Alberto. Pero no hay nadie que se llame Rubén ni Alberto en la familia nuestra. No. No sé de dónde lo sacamos. Bueno, le digo cómo me llamo. En castellano, o sea, me llamo Rubén Alberto, pero el significado es el siguiente: miren, un hijo de Abraham. Así me llamo. Entonces, imagínense que ahora amo el nombre Alberto, porque me cambió totalmente mi perspectiva. ¿Vieron? Hay muchos que dicen, me quiero cambiar el nombre. No, yo no me lo quiero cambiar. Ni ahí me lo quiero cambiar. La hermana Miriam, 100% nombre judío, ¿sí? Entonces, que era el nombre de la madre de nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua, y el nombre de la hermana de Moshe, que no, ella va a entrar en escena en esta porción. Sigo leyendo el tema. Sí. Jonatán es de Jonatán, yo soy Juan. Sí, ajá. Bendecido por Dios, pero para ser de bendición, no es que sos el bendecido de Dios, sino que has sido bendecido, elegido para ser de bendición. Para ser bendición. Baruch Hashem. Es Yohanan. Imagínense cuando me enteré el nombre de esta familia, de los hijos de esta familia alemana, dije, wow, son 100% judíos. ¿De dónde salió el tema de poner estos nombres? Ni lo saben. Pero es increíble, no saben ni el significado de Keila. Sí, que es congregación, comunidad. De ahí viene la palabra eclesia. ¿Sí? En la congregación de los santos, en el libro de Ezequiel 37 dice, y se formó una poderosa, ¿se acuerdan con la resurrección de los huesos que se hizo dice, y se formó una poderosa Keilah, que es la congregación de los Kadoshim, de los santos. Muy bien, hermanos, sigo leyendo. Mientras el primer libro trata de la creación del mundo, este segundo libro trata del control y dominio de Dios en el mundo creado, manifestado en los cambios drásticos de la naturaleza vistos en las 10 plagas que mandó a Egipto y el cruce del Mar Rojo. En el pueblo de
es el más importante, ya que en él se revela el hecho de la entrega de la Torá ante la presencia de 600.000 familias, y en el cual el pueblo de Israel se consagra pueblo elegido por primera vez, lo cual constituye, en este libro, en el libro creo que en el 19:6 va a decir: así le dirás a los hijos de Israel, haré de ustedes, y si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Dice: haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Esto le dirás a los hijos de Israel. Esto está en este libro. Lo cual consiste en el pacto de una alianza eterna entre el Creador e Israel. A partir de ahí se hicieron uno. Por eso dice que Hashem, la Torá e Israel son uno. Este libro es universalmente conocido con el nombre de Éxodo, aludiendo al éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, en la Torá este libro es denominado nombre, como dijimos, Shemot, quizá aludiendo a lo que dicen nuestros sabios, que por el mérito de haber conservado los nombres hebreos en Egipto merecieron ser redimidos. ¿Sí? Por conservar los nombres hebreos merecieron ser redimidos. Este libro contiene 11 parashot, que son porciones que se leen semana a semana en la sinagoga, y o sea que durante 2 meses vamos a estar transcurriendo este libro, y únicamente en los años bisiestos se leen las últimas 2 porciones juntas. Vamos a hablar de los 7 temas de los temas de este libro. Primero, la esclavitud de Egipto durante más de 100 años, con muchos detalles trascendentales y la milagrosa liberación. Entonces, la Torá cuenta con detalle el sufrimiento del pueblo de Israel como esclavos, en el cual cayeron a un nivel tan grave de discriminación racial que fue decretado que todo bebé, ¿sí?, del pueblo de Israel recién nacido fuera arrojado al Nilo. Quinto, la abnegación y entrega de las parteras Shifra y Púa, que descartando el cruel decreto real de estrangular a los niños varones, los dejaban sobrevivir. Este es un hecho muy raro, ya que Faraón lo que va a necesitar es mano de obra, y en la mano de obra que utilizaban eran de varones, no de mujeres. Ahora el tema es por qué causa no mataban a las mujeres y se quedaban con la mano de obra. ¿Entienden, hermanos? O sea, esto que está pasando acá no tiene lógica humana. Sigamos. La Torá narra el detalle del proceso del nacimiento y crecimiento de Moshe en la casa de Faraón y cómo fue evadido el decreto de ser ahogado en el agua para que crezca este futuro líder del pueblo de Israel, quien habría de cambiar el curso de la historia. Séptimo, la historia de crecimiento de Moshe, adoptado por Batia, hija de Faraón, en el palacio real. La celosa actitud de Moshe ante el sufrimiento de sus hermanos, que culminó dando muerte a un egipcio que torturaba a un hebreo. Octavo punto, la huida de Moshe de Egipto. Noveno punto, la llegada a casa de Yitro, su futuro suegro. Décimo, el nacimiento del primer hijo de Moshe, llamado Gershon, ¿sí?, como extranjero fui. Y la primera vez que Dios se revela a Moshe de manera misteriosa en una zarza ardiente en el desierto de Sinai. Hay más temas, pero lo voy a dejar de lado porque no vamos a llegar a todos los temas. Vamos a ver algún tema nada más. Cuando comienza el libro de Shemot, hay una inscripción que pusieron los sabios. Hermano Juan, tenés abierto tu micrófono.
se llama Shubu Babim, o sea, lo que en hebreo es Shubu Banim Shobabim. Esto se forma con las primeras letras de las primeras 6 porciones. ¿Qué significa esto en hebreo? En hebreo significa retornar hijos traviesos. Vamos a ver de qué se trata. O sea, esta porción y las próximas porciones es un mensaje de Dios encriptado. Las 6 primeras porciones del libro de Shemot son llamadas Shobabim, porque corresponden a un acróstico de los nombres de estas 6 porciones, ¿sí? Y según nuestros sabios, estas 6 semanas son apropiadas para hacer teshuvá, es decir, retornar en arrepentimiento, principalmente sobre los pecados de tipo sexual. ¿Sí? Entonces, estas 6 porciones que va a haber, justamente son estas 6 semanas, ¿sí? Y va a tener que, son apropiadas para hacer una reparación sobre este aspecto. Como hemos hablado antes, hermanos, estamos en el 6º milenio. El 6º milenio corresponde a la 6ª sefirá, y la 6ª sefirá es Yesod. Yesod corresponde a la santidad del sexo. Cuando estaba en la iglesia cristiana y me decían santidad, nadie me sabía decir qué era santidad, que era algo muy etéreo. O sea, ¿qué es santidad? En el libro de Baikra va a ser el libro de la santidad, y va a haber 2 frases, va a haber 2 lugares donde la frase de Dios es sean santos porque yo soy santo, y una es referente a la comida y la otra a las relaciones sexuales. Y sabemos que Yosef, como lo hemos venido estudiando, él tiene el nombre dentro del pueblo judío de Sadik. ¿Por qué Sadik? ¿Por qué el justo? ¿Sí? Porque la característica de Mashiach ben Yosef es justamente que vence la tentación sexual. ¿Sí? Por eso que Yeshua también tuvo que pasar por eso. Muy bien, vamos al capítulo 1, el versículo 1, y dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto, descendieron a Egipto con Jacob. Cada uno con su casa vinieron: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Acá Benjamín lo pone en el 7º lugar: Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y fueron, y escuchen esto, qué raro que está. Y fueron todas las almas salientes de los muslos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. Así dice el texto. Muy extraño el texto. Es más, por la forma con que está hablado. Y aquí justamente los que manejan el lenguaje del nivel Sod, del nivel del secreto, nos hablan otra vez exactamente siempre el mismo tema. Estos son los nombres, ¿sí? Pues si se aumentara aún más, será cuando esto ocurriere una guerra. Resulta que se los sintetizo, se pueden dar vuelta y atacarnos a nosotros. Entonces dice: y pusieron sobre el pueblo ministros de impuestos para atormentarlo con sus cargas, y construyó ciudades de almacenamiento para Faraón, a Pintor y a Ramsés, y conforme torturaban a él, los torturaban al pueblo, así aumentaban, ¿sí? Y se fortalecían y se hastiaron los egipcios por causa de los hijos de Israel. Vamos a hablar un poquito rápidamente de esto. Primer tema que yo veo acá, hermanos, es: se levantó un faraón,
que no conocía a Yosef. Imposible que no lo haya conocido. Yosef es quien hace que Egipto sea el país, sí, el reino más poderoso de todo el mundo conocido en ese momento. Hasta el día de hoy dicen que, imagínense, vean los vestigios de los distintos pueblos y vean los vestigios de los egipcios. Y se van a dar cuenta que ni punto de comparación, ¿sí? Lo que dejaron, las obras que dejaron los egipcios, con las obras que dejaron los otros reinos poderosos, como, por ejemplo, Babel, ¿sí? Los babilónicos o los persas. O sea, no hay punto de comparación de uno con el otro. Estamos hablando de pueblos impresionantes. O los griegos. Podríamos hablar aún los romanos, ¿sí? Cuando ustedes ven esos templos y esas construcciones, son directamente, llegan a tal punto de perfección que dicen los extraterrestres los construyeron, a ese punto llegan, ¿no? Porque no puede ser que estén puestos en una forma, creados o hechos en una forma tan perfecta. Muy bien, sigo. Primer punto que veo aquí, y se llama, dice que no conocían a Yosef. Primer punto que veo aquí, hermanos, se llama, es una acción que los seres humanos cometemos, que yo creo que es la peor de todas las acciones que podemos cometer, y es ser desagradecidos, ¿sí? Es ser desagradecidos. Y vamos a ver en la Escritura que para entrar en la presencia de Dios se debe hacer con agradecimiento. ¿Qué pasa cuando somos desagradecidos? No en vano, los sabios recomiendan al pueblo judío hacer 100 bendiciones diarias. Sería una buena costumbre que tomásemos nosotros eso como un ejemplo, el ser agradecido por la ropa, por el calzado, por la casa, por la cama, por el ventilador, por el vaso de agua, por el pedazo de pan, ¿sí? Porque puedo ir caminando, hay mucha gente que no puede caminar. Tengo salud, ¿sí? Únicamente cuando perdemos la salud vemos el valor de la salud. Entonces, la persona desagradecida es la peor de todas las virtudes malas que una persona puede tener, ¿sí? Es como, Dios, ¿por qué me diste una porción tan chiquita para mí? ¿Sí? Voy a referir algo que es verdad, y ahora me vino a la mente. Teníamos un pastor, y uno de los integrantes del grupo nuestro fue ante el pastor y dijo: Dios me va a dar una mujer impresionante, porque si le dio fulano, mengano y sultano, tal mujer, la que me toca a mí va a ser impresionante. Cuando le vino la mujer con la cual sigue casado, se deprimió. ¿Escucharon? Se deprimió el hermano. Y fue y le dijo al pastor: yo pensé que me iba a tocar algo mejor. El pastor le dijo: ¿vos te viste alguna vez en el espejo? ¿Te consideraste, hermano? Entonces, la falta de humildad, la falta de agradecimiento por lo que Dios nos da, se llama ingratitud. Y no hay pecado, vuelvo a hablar por mí, a mi consideración, más grande que el pecado de ingratitud. Por eso el Salmo 100 dice que para estar delante del Rey tenés que hacerlo, entrar por su puerta con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza, alabad, bendecir su nombre. ¿Sí? Ser agradecidos. Acá vemos esta actitud de Faraón y del pueblo egipcio de no haber sido agradecidos justamente con Yosef y con su familia. Yosef convirtió, otra vez lo repito, a Egipto en el imperio más grande de todos los tiempos. Ese término no lo conocían, no es que no lo conocían, sí sabían de la historia de Yosef. ¿Cómo no van a saber? ¿Quién hizo este imperio esto? Pero no le agradecemos. Ingratitud. Y planificaron algo. Y dice, y acá viene un tema, hermanos, que tiene que ver, que es muy impresionante, y tiene que ver con el mayor problema que tiene el pueblo de Israel. Y se llama la riqueza. Eran un pueblo extremadamente rico, tan rico que los egipcios le tenían envidia. Entonces, Faraón, ¿sí? Como entiéndase, nos empezó a vistear. ¿Por dónde les entro? Esto es lo que quiere decir este texto. ¿Sí? ¿Por dónde les entro a esto? ¿Qué es lo que les gusta a esto? Y lo que les gusta a ellos, nos gusta a nosotros, ¿sabían? ¿Qué es lo que nos gusta, hermano? Pregúntense cada uno de ustedes. Hagan un cierre de ojos. ¿Qué quisieran? ¿Qué quisieran tener? El pueblo de Israel les gustaban las riquezas y le entraron por ese lado. Y dice, y construyó ciudades de almacenamiento. ¿Para qué? Para poder hacer 2 ciudades bóvedas para juntar todas las riquezas que había traído Yosef, que los había hecho prosperar Yosef. Y allá fueron, hicieron un llamado a licitación. ¿Sí? Necesitamos construir 2 ciudades nuevas de almacenamiento. Y por cada ladrillo que construyan, yo les pago con un ladrillito de oro. Y allá fueron a dar las tribus de Israel. Todas excepto una sola se salvó. La tribu de Leví no entró en ese contrato con Faraón. Vieron que Yeshua dice ahí en Mateo 6:24, no se puede servir a Dios y la riqueza. Ustedes dirían, no, pará, sería a Dios y al diablo. ¿De dónde salió el tema de las riquezas? O sea, ¿qué hace que las riquezas sean la contraparte de Dios? ¿No se preguntaron? Todos queremos ser ricos. Mi ego quiere ser rico, hermanos. Quiere poseer mucho. Allá fueron a firmar este contrato y ganaron la licitación las 11 tribus. Y empezaron a fabricar. Y miren, ¿tiene alguien ahí una Biblia para leer 1 Timoteo 6, del 9 al 11? 1 Timoteo 6, del 9 al 11. A ver qué nos dice Pablo. Va a ver Pablo cómo lo llama a Faraón. ¿Puedo comentar también una cosa? Rapidito. Sí, que también el problema era que el pueblo, mientras estuvo Yosef, el mismo pueblo de Egipto se había vuelto monoteísta, porque Faraón dijo, cuando le adivinó el sueño, que había un solo Dios. Exacto. Entonces la gente era politeísta y fue como una corriente totalmente en contra. Bueno, que no es que no lo conocía, lo desconoció a propósito.
Exactamente. Sí, sí, así es. ¿Alguien tiene primera de Timoteo 6, del 9 al 11? Lo tengo, Por hermano. favor. Sí, por favor, Miriam. Sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarrilados de la fe y se han acribillado con muchos dolores. Sin embargo, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, pero sigue tras la justicia, la devoción piadosa, la fe, el amor, el aguante, la apacibilidad de genio. Perfecto. Justamente el último que leíste, Miriam, lo hizo la tribu de Leví, nada más. Todos los otros cayeron, así fueron de cabeza, a hacerse más ricos. Ya eran ricos, pero hacerse más ricos. Por eso hay versiones que dice cayeron en el lazo de quién, del diablo. ¿Quién es el diablo? Faraón. Porque Faraón empezó a vistiarlos, a mirarlos, por dónde les entro, por dónde en la codicia. Por eso el tema creo que es el árbol de la vida y de la muerte. El árbol de la muerte es cuando está al revés, ese árbol de la vida. Y en el árbol de la vida la espiritualidad está arriba y el materialismo está abajo. Pero en el árbol de la muerte, cuando lo das al revés, ¿sí? Se van a dar cuenta que la espiritualidad quedó abajo de todo y lo que gobierna arriba de todo es justamente la parte del materialismo, de la riqueza. Por eso, tu Dios es el materialismo, mi Dios es el materialismo, o mi Dios y tu Dios es Hashem. ¿Se dan cuenta por qué el contraste? Porque el ego, ¿sí? Mi ego quiere las riquezas. El ego de ustedes es exactamente lo mismo, hermano. ¿Sí? Entonces, primer punto que yo vi ahí es el tema del agradecimiento. Ser agradecido a Dios por todo, aún por un pedazo de pan duro. ¿Sí? Ser agradecido. Segundo punto, con respecto al primero, y entender que todas las cosas las maneja Dios. Pablo dice, soy probado ¿en qué? En abundancia y en escasez. En todos he sido probado. En tener mucho y en no tener nada. Tenemos que pasar todos por esa prueba. No nos queda otra. Y estamos en un mundo donde nunca ha habido este materialismo como en este momento de la historia de la humanidad. Donde los chicos quieren lo último de la tecnología. Antes, no tener unas zapatillas Adidas era símbolo de pobreza. Ahora es no tener un iPhone 17. ¿Me entienden? No tener lo último. Entonces, pero para tener un iPhone 17, no sé, la cantidad de $1.000 por lo menos que tenés que tener para un teléfono nomás. Entonces, todo el mundo quiere ya, todo quiere ya, querer lo mejor y las mejores marcas y todo. Y se pelean, la gente lucha por eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde caen lazos justamente del ego, y el ego nos aprisiona y nos tiende una trampa, y estamos metidos dentro de esa trampa
trabajando, es decir, esclavizados para lograr algo, porque el ego no lo dice, cuando lo tengas vas a ser feliz. Y estamos ahí, trabajando como locos, y cuando lo tenemos, somos felices durante un minuto, inmediatamente sentimos el vacío, que no somos felices, ¿sí? Y otra vez, no, pero ahora vas a ser feliz cuando tengas esta cartera, estos zapatos, este traje, esto, lo otro, cuando tengas novia, cuando te cases, cuando tengas hijos, así, todo, es constante eso. Es un trabajo que el ego todo el tiempo nos pone, porque el ego no todo tiene que ser malo, no sé si me entienden. Bueno, entonces, voy a ir parafraseando la historia. Ustedes van a saber que Faraón va a ordenar al pueblo diciendo: todo varón que naciera serán arrojados, que las mujeres lo dejarán vivir. Esto, según el Midrash, fue motivo o fue causa de que Faraón tiene 3 consejeros. Estos 3 consejeros son el perverso Bilam, segundo, Job, el del libro de Job, bueno, él es el segundo, y el tercero se llama Yitro, que luego va a ser suegro justamente de Moshe. Entonces, dice, y concibió la mujer, ¿sí? Y dio a luz un hijo y contempló que era hermoso y lo escondió por 3 meses y no pudo más esconderlo y tomó para él, ustedes ya saben, una tebá, que es una canasta de junco, y la embadurnó con brea por dentro y por fuera, con alquitrán, y la puso a ella al niño y lo colocó en la canasta en el pantano a la orilla del río. Y se paró firme su hermana desde lejos para saber qué era lo que le sucedería a él. Y bajó la hija de Faraón, llamada Batiá, a bañarse sobre el río, y sus doncellas iban sobre el lado del río y vio la canasta dentro del agua, ¿no? Y mandó a su sierva y la tomó y la abrió y vio a un niño, y aquí que el joven, dice, ¿sí? Estaba llorando y se compadeció sobre él y dijo: de los niños de los hebreos es este. Y dijo su hermana, la nena, que era Miriam, ahí entras ahí en escena, hermana, le dijo a la hija de Faraón: ¿acaso quieres que te llame para ti una mujer nodriza de las hebreas, que lo amamante para ti? Y dijo ella, es decir, la hija de Faraón, ve, y fue la joven y llamó a la madre del niño, es decir, a Jochebed, y le dijo a ella la hija de Faraón: llévatelo al niño este y amamántalo para mí, y yo te otorgaré tu pago. Y tomó la mujer el niño y lo amamantó, y creció el niño, y fue traído a la hija de Faraón, y fue para ella como un hijo, y llamó su nombre Moshe, y dijo: porque de las aguas lo saqué. ¿Sí? Sacado significa. Pero, ¿saben? Hay algo extraño, porque dice que en realidad significa que saca del agua. Moshe significa que saca del agua. Entonces, y fue en los días aquellos que creyó Moshe y salió hacia sus hermanos y observó los sufrimientos y vio a un hombre egipcio, este es un capataz, golpeando al hombre hebreo de sus hermanos. Y volteó para aquí y para allá y vio que no había ninguna persona y mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Y salió en el día siguiente, y aquí que 2 hombres hebreos peleaban, y dijo al malvado: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y le respondió: ¿quién te
Yeshua? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto por ministro y juez sobre nosotros? ¿Acaso me quieres matar como mataste al egipcio? Estos dos personajes del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel encontramos lo bueno y dentro del pueblo de Israel encontramos lo más malo que existe. Mirándonos a nosotros mismos, dentro de nosotros encontramos lo bueno, pero dentro de nosotros también, ¿qué encontramos, hermano? Lo más malo que hay. Ahí está agazapado. Bueno, voy a parafrasear. Entonces dice que temió Moshe el asunto y escuchó a Faraón. ¿Por qué escuchó? Porque uno de ellos fue y lo denunció. Un judío denunciando a otro judío. ¿Dónde lo hemos visto antes? ¿Sí? Entonces, y escuchó Faraón el asunto y pidió matar a Moshe, y se escapó Moshe delante de Faraón y habitó en la tierra de Midian y se asentó a un lado del pozo. Acá abro un paréntesis y voy a tratar de ser súper rápido. Según el libro de Hazer y Midrash también, dice que Moshe tendría unos 18 años cuando mató al egipcio. Y que cuando huye, no huye hacia la tierra de Midian, esto va a ser posterior, sino hacia el sur de Egipto, que es la tierra de Cush. ¿Sí? ¿Se acuerda que después Miriam va a hablar de él diciendo, va a hablar de él de la mujer cushita? Bueno, ahí hay una historia que dice que él era que Moshe era un soldado, pero un soldado de aquellos. Cuando llega a esta región de Cush, el rey de Cush está tratando de tomar una ciudad, la cual no puede tomar, y todo esto tiene que ver con el Midrash, que es maravilloso. 9 años la estaba asediando esa ciudad y murió en el intento, y lo nombran a Moshe como el sucesor. Y Moshe justamente eran los hijos de Bilam, estos que habían dicho que lo tiraran al río. Bilam es el que habla con la burra, ¿se acuerdan, hermanos? Entonces dicen que estaban los hijos de él, que mediante artes mágicas tenían rodeada esa ciudad con serpientes, y Moshe manda a agarrar huevos a criar unos pájaros, unas garzas creo que eran, o algo por el estilo, y las sueltan, se comen a la serpiente, y así el pueblo puede entrar, conquista la ciudad, y va, y cuando regresa hacia donde era el rey muerto, porque resulta que el rey muerto tenía una mujer, una mujer negra, una cushita, y Moshe estuvo allí, pero una parva de años, como casi 40 años. Al cabo de esos 40 años, la mujer levanta testimonio contra Moshe diciendo: ustedes me trajeron este egipcio, el cual nunca me tocó, y ustedes no tuvieron cuidado de mí. El hijo que tuve con el rey muerto, ahora ya está grande y él tiene que ser el rey aquí. Lo despiden a Moshe, y Moshe ahí recién se va a la tierra de Midian, llega al pozo, y allí en la tierra de Midian es donde conoce a su esposa llamada Sípora, ¿sí? Y tenía el ministro sacerdotal de Midian, ahora sigo la historia, en Éxodo 2:16, 7 hijas, y llegaron y acarrearon el agua y llenaron los abrevaderos para darle de beber
al rebaño de su padre, y vinieron los pastores y las echaron del pozo, y se levantó Moshe y las salvó a ellas, y dio de beber al rebaño de ellas, y llegaron a Reuel, es otro de los nombres, porque Yitro tenía 10 nombres, era una persona sumamente importante, era un ministro, y dice, y le dijo, ¿por qué vinieron tan rápido hoy? Y le dijeron, un hombre egipcio nos salvó de la mano de los pastores, y también acarrió agua para nosotros, y le dio también de beber al rebaño, y le dijo a sus hijas, ¿y dónde está él para por qué es esto que lo habéis dejado a este hombre? Llamadlo para que coma pan. Y consintió Moshe en habitar con aquel hombre, y le entregó a Sípora, su hija, a Moshe, y dio a luz un hijo, y llamó por nombre Gershom, pues dijo, extranjero fui en la tierra ajena. Esto me hace acordar a la historia de Yosef, porque Yosef también va a tener 2 hijos, y el primero también Menashe, ¿sí? Como me olvidé ya de la casa de mi padre, ¿se acuerdan? Y fue en los días cuantiosos aquellos, y murió el rey de Egipto, y suspiraron los hijos de Israel del trabajo, y clamaron, y subió el clamor de ellos ante el Todopoderoso desde el trabajo que estaban teniendo. Acá hay algo importante para resaltar, y es el tema que el control remoto siempre lo tenemos nosotros aquí abajo. ¿Por qué no habían sido libres hasta ese momento? Porque no habían clamado lo suficiente. Fue tras la muerte del rey que dijeron, ahora podemos ser salvos, ¿y quién nos va a salvar? ¿Sí? Y aumentaron considerablemente las oraciones, y esas oraciones fueron escuchadas porque clamaron con el corazón. Cuando me enfermé de cáncer, me llegó una enseñanza preciosa del Rebbe Nachman de Breslev. Ya falleció hace muchísimo, pero dice lo siguiente la enseñanza: cuando Dios quiere promover a alguien, o sea, quiere que esa persona crezca, lo hace mediante 2 caminos: sufrimientos o enfermedad. Yo soy testigo de eso. Cuando me enfermé, mis oraciones no salían de la boca, hermanos. Mis oraciones salían de mi corazón. Es una oración totalmente distinta. Totalmente distinta. Es increíble que Dios nos tenga que pasar por estas circunstancias para que nosotros podamos elevarnos hacia Él. Entonces dice que la flecha que sale de nuestra boca, ¿sí?, que es la oración, en realidad tiene que salir del corazón. Y cuando sale del corazón, atraviesa y abre toda puerta y va de corazón a corazón. El corazón de ustedes al corazón de Dios. ¿Sí? Por eso hay una de las puertas que se llama la puerta de las lágrimas. Cuando uno llora, no llora por angustia, llora por aflicción. Y esa oración que sale del corazón de la persona, esa es la oración verdadera. Y esa es la oración que Dios busca. Esa es la oración que Dios contesta. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir lo que dice el Rebbe Nachman: cuando Dios quiere promover a alguien, lo hace mediante el sufrimiento o la enfermedad. Y escuchó el Todopoderoso el clamor de ellos y rememoró, o sea, se recordó el Todopoderoso el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac
y lo supo el Todopoderoso. Voy al verso Éxodo 3:1. Y Moshe estaba pastoreando el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, y lo condujo el rebaño detrás, dice, detrás en el desierto. Según el Midrash, 40 días caminó Moshe detrás del ganado por el desierto, ¿sí? Y esto son paralelos con los 40 años que Israel va a tener que caminar con Hashem, detrás de Hashem, recibiendo la Torah. Hay un Midrash que es muy hermoso, que dice que cuando llegó al monte de Dios, un corderito se le escapó. Y él lo vio irse, y se ciñó sus vestidos, y salió corriendo detrás del cordero, y lo encontró detrás de un arbusto, y había una vertiente de agua. Y entonces dice que le dice al cordero: tenías sed y yo no lo sabía. Esto es un midrash profundísimo, hermanos, entiéndanlo. La sed por la Torah, ¿sí? Y él corrió detrás del cordero y dice que le pide perdón al cordero, dice: tenía sed y yo no lo sabía. Lo dejó beber y luego lo subió a sus hombros y lo regresó al redil. Entonces se escuchó una voz que dijo desde el cielo: hemos hallado al pastor de Israel. ¿Sí? Muy bello midrash. Entonces él va a ver, voy a parafrasear rápido, él va a ver una escena muy impresionante. No es impresionante, dicen, que los arbustos se quemen, porque puede venir un rayo, lo quema, lo desintegra en el momento, se quema, sino que este arbusto era todo fuego y no se consumía. Entonces dice que y se le apareció un ángel de Adonai a él en una llama de fuego dentro de una zarza, y le dijo: he aquí que la zarza, y vio, y aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moshe: me apartaré ahora para ver esta visión grandiosa, ¿por qué no se quema la zarza? Y vio Dios que se apartó dirigiéndose a verlo, y lo llamó a él el Todopoderoso de dentro de la zarza, y le dijo: Moshe, Moshe, y le dijo: Hineni. Esta palabra Hineni, hermanos, la tenemos que aprender de memoria. Hineni es: heme aquí. ¿Sí? Aquí estoy para servirte, Señor. ¿Sí? Ante un llamado. Entonces, y le dijo: no te acerques acá, descalza tus zapatos, sácalos de tus pies, porque el sitio en que tú estás parado, tierra sagrada es. Y le dijo: yo soy Adonai, el Todopoderoso de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y ocultó Moshe su rostro, porque temió observar la gloria del Todopoderoso. Aquí dicen los sabios que Moshe va a hacer el tikkun y va a reparar un error que tuvo Ebel, el hermano de Caín, porque dice que cuando bajó la presencia de Dios, el fuego, para consumir su ofrenda, él la vio, él miró a la Shejina. Y
acá Moshe, cuando ve caer el fuego, se cubre el rostro por temor de ver la Shejina. Lo mismo va a pasar cuando va a estar en el campamento. ¿Se acuerdan? Cuando entran con Aarón y cuando salen y bendice al pueblo, y una vez bendecido el pueblo, la Shejina cae sobre el sacrificio y ellos se tiran de cabeza al piso para no verla. ¿Sí? Por temor. Eso es señal de respeto. Y le dijo Dios: has visto el sufrimiento, he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto, y el clamor de ellos, he escuchado la causa de sus esclavizadores, pues ha subido por medio de sus dolencias, y he decidido salvarlo de la mano de Egipto, para hacerlo subir a la tierra, aquella, la tierra buena y amplia, la tierra que emana leche y miel, al lugar del cananeo, bueno, hablar de 7 pueblos. Esto cuando lo vemos en el... Siempre recuerden, hermanos, cada vez que ustedes ven el número 13, el número 7 y el número 10, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y dice: y el Jebuseo, del Gibeo y el Jebuseo, ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora ve, y te enviaré a Faraón, saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y dijo Moshe al Todopoderoso: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y dijo: porque estaré contigo, y esta es para ti la señal que yo te enviaré. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán al Todopoderoso en este monte. Fíjense que no dice: y me servirán en este monte. Dice: y servirán a él Todopoderoso sobre el monte este. Y dijo Moshe al Elohim: he aquí, yo he de venir a los hijos de Israel y le diré a ellos: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me dirán: ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré a ellos? Y dijo el Todopoderoso a Moshe: Ejeye, ¿sí? Seré eternamente, el que Eye seré. Y dijo: así dirás a los hijos, o sea, seré el que seré, ¿sí? Para que lo entendamos. Este nombre, hermanos, ha traído, tiene una cantidad de... Acá ya ven por qué se llama Shemot. Seré el que seré. ¿Qué significa este nombre? Lo voy a hacer bien simple. ¿Necesitas un médico? Él es tu sanador. ¿Necesitas provisión? Él es tu proveedor. ¿Necesitas protección? Él es tu bandera. ¿Se entiende, hermanos? Toda necesidad que tengas, Él es lo que necesitas. Por eso dice: seré lo que seré. Él es todo cuanto necesitamos. Aparte de Él no necesitamos a nada. Él lo cubre todo. Entonces, y le dirás: Ejeye me envió a vosotros. Y dijo nuevamente el Todopoderoso a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Dios, el Dios todopoderoso de vuestros patriarcas, Dios todopoderoso de Abraham, Dios todopoderoso de Isaac, Dios todopoderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para la eternidad, y este es mi recuerdo.
generaciones y generaciones. Ve y reunirás a los ancianos de Israel y dirás a ellos: Dios, el Dios Todopoderoso de vuestros padres, se me apareció revelándoseme a mí, el Dios Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo: rememorad, he rememorado a vosotros, o sea, recordaros, he recordado a vosotros, y a lo que les ha hecho a vosotros en todo Egipto. Y he dicho: haré ascender a vosotros del sufrimiento de Egipto a la tierra del Cananeo, para nombrar estas 7 tierras, estos 7 pueblos que habitan la tierra, y escucharán las palabras de tu voz, y vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y os diréis a él: Dios, el Dios Dios, el Dios Todopoderoso de los hebreos, se me ha parecido a vosotros, y ahora iremos a favor en el camino 3 días, con lo que le tiene que decir a Faraón. Pero Moshe le va a decir a Dios: por favor, envía al que tienes que enviar. Según el Midrash, 7 días duró esta charla de Dios con Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe no quería ir. ¿Por qué no quería? Cuando él dice: envía al que tienes que enviar, y después va a decir que él es pesado de palabras, ¿se acuerdan? Pone excusas y excusas y excusas. No lo hace. Es una prueba que Dios está teniendo con Moshe. Y todas estas, entre comillas, excusas, al no conocer, nosotros le decimos excusas, va a ser que Moshe sea elegido por causa de estas cosas. Y voy a comentárselas. Cuando él dice: envía al que tienes que enviar, la única tribu, dijimos, era la tribu de Leví. ¿Y quién era el jefe de la tribu de Leví en ese momento? Aarón. Aarón era el jefe de la tribu de Leví, la única tribu libre. 65 años hacía más o menos que Aarón era la cabeza de esa tribu. Y cuando Dios le dice: te envío a vos, él dice: no, envía al que tenés que enviar, a mi hermano Aarón. Él es el que está con el pueblo. Yo sé cuántos años, 40 años, 50 años que no estoy con el pueblo. Él sí, él es fiel. Él se quedó con el pueblo. Y él está juzgando al pueblo. Y él dirige el pueblo. Envía al que tenés que enviar, ¿por qué te me apareciste a mí? Y dicen que es uno de los requisitos de las personas que Dios elige. Que no quiere ser. ¿Escucharon? No quiere ser. ¿Quiere ser pastor? No. ¿Quiere ser pastor? Sí, no. Yo quiero el púlpito, quiero el púlpito. El que responde así, track, no está habilitado. Según este pensamiento del pueblo, de los sabios judíos. Entonces, cuando él fue a la casa de su suegro Yitro abrió su casa, le dio de comer, le dio a su hija y le dio el ganado que era el rebaño de su propio rebaño. En ese momento, dice que según la ética del pueblo, él, Moshe en este caso, es deudor 100% de Yitro. ¿Escucharon? O sea, él no es libre. ¿Por qué? Porque éticamente se le debe a la persona que le abrió su casa, le dio esposa, le dio alimentación, por supuesto que trabajó él. Éticamente, digamos, sería su amo. Yitro sería su amo. Por eso tarda 7 días
Esta charla dura 7 días en total. Y dice, anda a la casa de Yitro, va a ver qué te va a decir. Y te digo una cosa más, cuando tu hermano sepa que te elegí a vos, él se alegrará su corazón. Entonces, que era el miedo que tenía él. O sea, ¿cuál era el temor? El temor era de una persona totalmente ética, no me corresponde ese lugar. Hay gente que ha estado trabajando en ese lugar. Yo no quiero ese puesto, le corresponde a otro, justamente por eso te lo doy. Y quédate tranquilo que tu hermano también va a tener. Entonces, voy a hacerla rápido porque ¿qué hora estamos? 10:15 y empezamos a las 8:30. No tuvimos mucho tema. Entonces, le va a dar 3 señales, no sé si se acuerdan, porque Moshe dice, no me van a creer, y dice, no me creerán a mí, y no escucharán mi voz, pues dirán, no se te apareció, estoy leyendo el 4:1, no se te apareció, no se te reveló Adonai, y le dijo Adonai, ¿qué es esto que está en tu mano? Esto es muy importante, hermanos, escuchen esto. Y le dijo Dios, ¿qué es esto que hay en tu mano? Y le dijo una vara. Y le dijo, arrójala a la tierra, y la arrojó a la tierra. Y fue y se convirtió en serpiente. Y huyó Moshe delante de la serpiente. Y dijo Dios a Moshe, extiende tu mano y tómala por su cola. Y extendió su mano y la tomó y se convirtió nuevamente en vara en su mano. Para que confíen que se te apareció revelándose Dios, tu Dios, el Dios de los patriarcas, el Dios todopoderoso de Abraham, el Dios todopoderoso de Isaac, el Dios todopoderoso de Jacob. Y dijo Dios a él, nuevamente, ¿se dan cuenta de la cantidad de nombres que aparecen en todo esto? Lleva por favor tu mano a tu regazo, y le llevó su mano a su regazo y la sacó. Y aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, haz volver tu mano a tu regazo. E hizo volver su mano a su regazo y la sacó de su regazo, y aquí que volvió a estar su carne limpia. Y será, si no creyeren a ti y no escucharen la voz de esta primer señal, creerán en la voz y en de la segunda señal. Y será, si no creyeren tampoco a las 2 señales estas, y no escucharen su voz, entonces tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra, y serán las aguas que tomarás del río, se convertirán en sangre en lo seco. Quiero ir acá a abrir un paréntesis, hermano. Según la ley que Dios le va a dar a Moshe, tiene que haber testigos, 2 o 3 testigos. Y acá va a haber, Dios le está dando 3 testigos que certifican que estuvo, ¿sí? Que estuvo con Hashem. Estos 3 testigos son la serpiente, la vara, se convierte en serpiente. Segundo, la lepra. Y tercero, la sangre. Son 3 testigos, y estos 3 testigos son importantísimos, hermanos, porque si lo vemos, lo vamos a ver en el Sod. Y es lo siguiente. La palabra serpiente en hebreo es nahash. Y la gematria, que es la suma de las letras
de la palabra Nahash es 358. Exactamente la misma gematria de la palabra Mashiach. ¿Sí? Entonces vamos a ver quién es la serpiente. Nos va a decir el Nuevo Testamento que la serpiente que levantó Moshe en el desierto, ¿quién era? ¿Quién es la serpiente? Que todo aquel que había pecado, siendo mordido por la serpiente en la estaca, es decir, colgada en el madero, quien miraba a la serpiente era salvo. ¿Quién es la serpiente? Nos va a decir el Mashiach. Cristo la serpiente, va a decir en la versión del Nuevo Testamento. Esa serpiente era Cristo. Entonces acá vamos a hablar de estas tres testigos. Primer testigo, la serpiente. Cuando nosotros vemos a Yeshua colgado en un madero, estamos viendo la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El yo. Por eso dice crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué debemos crucificar, hermano? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y siga. ¿Qué es? ¿Quién es esa serpiente? Sí, esa serpiente es mi ego, es mi yo. ¿Cuál es la única forma que yo me puedo unir con Dios? Hacer el bitul. Unirse es hacerse uno con Dios. Bitul significa negación del yo. Por eso es tomar la cruz, que es el madero, la serpiente. En el madero, Yeshua nos está diciendo, nos está mostrando el camino que debemos de tomar. Perder el control de nuestra vida. ¿Es fácil, hermanos? Mismo Pedro dice, cuando sos joven hace lo que querés, pero cuando seas grande te van a llevar a donde no querés. ¿Es lindo perder el control de la vida de uno? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado eso? Cuando perdemos el control. Entonces, Nahash, la serpiente, es la equivalencia exactamente a la palabra Mashiach. ¿Sí? Por eso es la serpiente. Segundo, va a meter la mano y va a salir leproso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del Mashiach leproso, del Mesías leproso? ¿Hay alguien de ustedes que no, o mejor dicho, que nunca supo de esa expresión? Pues está en las puertas de Roma. Exactamente. El Mashiach, el leproso tiene que salir del campamento de Israel, o sea, está fuera del pueblo judío. Sí, justamente dice lo que en Sanedrín 98b creo que dice, hay un midrash en el Talmud donde hay uno, este midrash dice, ¿dónde está el Mashiach? No sé, anda a preguntarle al profeta Elías. Le dice, ¿dónde está el Mashiach? En la puerta de Roma. ¿Qué está haciendo? Está cambiándole los vendajes a los leprosos que salen de dentro de Roma, del cristianismo. ¿Sí? ¿Y cómo conoceré quién es el Mashiach? Es quien le cambia los vendajes uno
a 1. ¿Ok? ¿Por qué es leproso? Porque es el de Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Él está, Él es todo una llaga. O sea, que está leproso. Y en la ley del leproso, el que está totalmente leproso